Hola amigos, ¿qué tal? Les voy a presentar lo que es la parte 3, donde implementaremos el método cerrar. Primero que nada hay que abrir lo que es nuestro SAM y vamos a activar el puerto Apache MySQL para poder correr nuestra aplicación correctamente. Nos dirigimos a NetBeans y vamos a abrir nuestra interfaz principal. Nos vamos a lo que es el código y aquí abajito del código del constructor vamos a colocar nuestro primer método. Voy a colocar lo que es public void, le pongo de nombre cerrar y agrego el par de paréntesis y el par de llaves. Adentro del par de llaves es donde voy a generar un nuevo try catch. Coloco try catch y tabulador. Adentro de mi try catch voy a dar dos espacios y voy a decirle al programa this, que sería esta interfaz, y le coloco cdefault close operation, que sería esta parte de aquí, y aquí adentro vamos a crear lo que quiero que haga el sistema. En este caso yo le voy a poner do nothing on close. Y pues por ende ponemos punto y coma para finalizar esta línea de código. Damos un enter y vamos a agregar lo que es un escuchador, que sería add windows listener. Y adentro de este listener vamos a agregar un nuevo adaptador, que sería con window, de esa manera, adapter. ¿Vale? Aquí a nosotros nos marcaba por default colocar un par de paréntesis. Los agregamos, el par de paréntesis, nos salimos de ese par de paréntesis, damos un espacio y vamos a agregar lo que es un par de llaves. Abrimos y cerramos. Adentro del par de llaves vamos a generar algunos espacios y adentro de este bloque vamos a crear un nuevo método. Ponemos public void de esta manera y vamos a colocarle window closing. Así de esa manera, y agregamos el par de llaves donde le vamos a colocar lo que es un evento. Para ello vamos a simplemente colocar window event, este de aquí, y a este yo le voy a poner de nombre la letra E, haciendo referencia que es un evento. Nos salimos y vamos a agregar por último un par de llaves. Abrimos y cerramos, y adentro de este nuevo par de llaves vamos a colocar un método que más adelante haremos. Yo le pondré confirmar salida, el par de paréntesis y por último punto y coma. Aquí hemos terminado nuestro primer método cerrar, donde nada más nos marca error este método que a continuación haremos. Saliéndonos del método cerrar, colocamos nuevamente public void y colocamos el mismo nombre que dimos acá arriba, que sería confirmar salida. Agregamos el par de llaves, nos salimos de esa manera. Y aquí adentro, si se pueden dar cuenta, aquí nos ha quitado el error, ¿sí? Porque ya estamos mandando a llamar lo que es nuestro método confirmar salida. Ahora vamos a mandar a llamar lo que es una variable de tipo entero, y yo le voy a decir que sea de un tipo option, pero este option va a ser de confirmar alguna decisión, que sería sí o no o cancelar. En este caso nada más vamos a colocar lo que es un yes o un no. Para eso le colocamos lo que es show confirm dialog, y aquí, si se pueden dar cuenta, nos aparecen dos tis. Aquí atrásito del último de donde empieza el paréntesis voy a dar un enter para no generar un código tan largo. Este primer tis lo vamos a dejar así, el segundo tis lo borramos y agregamos lo que es un par de comillas. Ahora aquí es donde vamos a decirle al cliente si desea cerrar la aplicación. Nos salimos del par de paréntesis, agregamos una coma y ponemos nuevamente un par de comillas. Para esto, aquí vamos a colocar advertencia, agregamos otro paréntesis. Ahora sí, vamos a agregar un nuevo option. Este lo cerramos de aquí, al igual que este. Agregamos lo que es un nuevo option, pero este option le vamos a decir
¿qué pasaría? ¿Qué tipo de opción le queremos dar? Si queremos darle 3 opciones o nada más le queremos dar una sola opción. Que en este caso sería el yes no. Esta parte aquí, yes no option. Agregamos lo que es una coma y ponemos nuevamente otro option pane para decirle que queremos que sea de tipo de precaución, ¿sí? Punto y coma. Y al final agregamos lo que es el punto y coma, ¿sale? Aquí abajito de esa instrucción vamos a hacer lo que es una decisión, un if, y le vamos a decir que si mi variable valor viene siendo igual a la decisión que tomé, que sería un sí, lo colocamos directamente option.show.yes, que si el valor es idéntico a la opción sí, entonces que me cierre automáticamente el programa y la base de datos. Aquí colocamos otro option.show, mensaje dialog, colocamos null y aquí solamente vamos a agregar hasta pronto, no salimos, otro par de paréntesis, otro par de comillas, no agregamos nada, agregamos una coma y aquí simplemente vamos a agregar otro option más, por último, para decirle que sea de tipo informativo. Information message, así de esa manera. Y ahora vamos a escribir esta instrucción, el cual es el que nos va a cerrar todo el sistema, system exit, y le colocamos un 0. Y por último, el punto y coma. Ahora, nada más nos queda mandar a llamar lo que es nuestro método cerrar, ya que este contiene el método confirmar salida, que es el que acabamos de crear. Nos vamos a lo que es a mi constructor, coloco el método cerrar, el par de paréntesis y el punto y coma. También vamos a agregar un this.setLocation relative to para que se centre nuestra interfaz. Corremos nuestro sistema. Ingresamos nuestro password, que sería admin123, y nuestra contraseña, que sería 123. Ingresamos. Aquí está nuestro login. Vamos a cerrar. Desea cerrar la aplicación. Le puse 2 veces, no importa, le ponemos no. Y si le colocamos en sí, pues simplemente nos envía el mensaje de hasta pronto. Ahora, simplemente vamos a modificar esta parte de aquí. Lo corremos nuevamente. Y aquí está. Este es el símbolo warning, que sería este aquí, el option pane warning, ¿sí? Le ponemos sí, y este es el de información, el que hemos colocado aquí. Information, ¿sale? Pues hasta aquí esta parte 3 de este tutorial. Próximamente subiré lo que es la parte 4 y eso sería todo. Hasta pronto.